¿Alguna vez has trabajado toda tu vida adulta por algo solo para que la persona que se supone que debe amarte lo mire y diga, ¿eso está bien? No porque no entendieran lo difícil que fue, sino porque para ellos simplemente no era suficiente. La historia de hoy trata sobre una mujer que se dio cuenta de que su éxito siempre se mediría en comparación con otra persona. Ella tomó una decisión silenciosa que desmoronó un futuro entero. Antes de comenzar, si te atraen las historias sobre la fuerza silenciosa, el ajuste de cuentas emocional y el momento en que alguien finalmente se elige a sí mismo, asegúrate de suscribirte. Ahora, comencemos. Me llamo Elena Velasco, tengo 33 años y durante la mayor parte de mi vida adulta creí que si trabajaba lo suficientemente duro, en silencio, con constancia, sin dramas, todo lo demás eventualmente encajaría. Amor, estabilidad, compañerismo, el tipo de futuro que no tienes que explicar ni defender. El martes pasado, se suponía que iba a ser la prueba de que no me había equivocado. Trabajo en finanzas corporativas. No es llamativo. No hay publicaciones inspiradoras en LinkedIn, ni historias dramáticas de antes y después. Solo números, presión, largas jornadas y la expectativa de que si te equivocas una vez, no tienes una segunda oportunidad. Empecé como analista justo al salir de la universidad, hace 11 años. Desde entonces había visto a gente pasarme por encima, quemarse, estallar o desaparecer silenciosamente. Yo me quedé. Trabajaba semanas de 70 horas. Me perdí cumpleaños, viajes, tramos enteros de vida. Así que, cuando sonó mi teléfono el martes pasado por la tarde y mi jefe dijo, «Enhorabuena, directora senior», tuve que sentarme. Despacho en esquina, autoridad real, un salario base de 95,000 euros más bonos. El tipo de cifra que no solo cambia tu cuenta bancaria, sino que cambia la forma en que la gente te habla en las reuniones. Salí del trabajo temprano por primera vez en meses. Pasé por una tienda gourmet y compré una botella de champán francés auténtico, del tipo que siempre decía que era para algún día. Compré flores por impulso. Nada extravagante, solo limpias, sencillas, elegantes. Quería que el momento se sintiera adulto, ganado. Porque esto no era solo mi victoria, se suponía que era la nuestra. Mi novio Marcos y yo llevábamos juntos 3 años. Prometidos desde hacía 8 meses. Se suponía que nos mudaríamos juntos el mes que viene a lo que pensé que iba a ser nuestro piso de ensueño. Vistas al skyline de la ciudad, lavadora y secadora en la vivienda, el segundo dormitorio que él seguía llamando nuestro futuro despacho. El lugar con el que había estado obsesionado durante meses. Un contexto rápido sobre ese piso porque importa más de lo que me di cuenta en ese momento. Yo ya había firmado el contrato de alquiler 2 semanas antes. Primer mes, fianza, depósito de garantía, 10.500 euros de mis ahorros. El contrato incluía una cláusula de desistimiento de 14 días. Recordé haberlo notado de pasada, de la forma en que notas una señal de salida de emergencia sin esperar necesitarla nunca. En ese momento parecía una formalidad, un tecnicismo. Algo para la gente que duda de las grandes decisiones. No pensé que yo fuera una de esas personas. Llegué a casa alrededor de las 5. Marcos estaba en el sofá haciendo scroll en su móvil. Entré sosteniendo el champán y las flores, probablemente sonriendo como una idiota. «Adivina a quién acaban de ascender a directora senior», dije. Él levantó la vista, sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Era el tipo de sonrisa que la gente usa cuando espera más información. «Eso es genial, cariño», dijo. «¿Directora senior de qué otra vez?» «Finanzas corporativas», dije. «El mismo departamento, solo que finalmente en la cima». Me reí un poco, tratando de mantener la ligereza. «Es algo importante. Despacho propio, un aumento significativo». «¿Cuánto?», preguntó.
$95,000 de base más bonus. Asintió lentamente. Dejó su móvil. Eso está bien. Bien. Esperé. Levanté el champán ligeramente, como una señal que se había perdido. Pensé que podríamos celebrarla, dije. Ir a ese restaurante italiano que te gusta, el de la pasta con trufa. Claro, dijo. Sí, eso suena bien. Volvió a coger su móvil. Luego se detuvo como si hubiera recordado algo importante. ¿Sabes?, dijo. Mi ex, cuando la hicieron socia en su bufete, solo tenía 30 años. Acciones completas. Ganaba cerca de 250,000 euros para cuando rompimos. La habitación se quedó muy quieta. Me quedé allí de pie con el champán en una mano y las flores en la otra, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No digo eso para ser malo, continuó, con un tono tranquilo, casi instructivo. Solo digo que tu ascenso está bien, es un paso, pero no es exactamente impresionante. Impresionante. Tienes 33 años, añadió. Probablemente deberías estar más avanzada a estas alturas. Dejé el champán en la encimera con cuidado. Puse las flores al lado. Tomado nota, dije. Él frunció el ceño. No te pongas así, solo estoy siendo honesto. ¿No es eso lo que se supone que debemos hacer? ¿Ser honestos del uno con el otro? Tienes razón, dije. La honestidad es importante. Fui al dormitorio y me senté en el borde de la cama. No sé cuánto tiempo me quedé allí. 20 minutos, tal vez más. Miré la pared como si pudiera explicar algo si miraba lo suficientemente fuerte. Desde el salón podía oír la televisión encenderse. Un programa familiar, risas, el sonido de alguien completamente despreocupado. Aquí está la parte que me sorprendió más tarde. No estaba enfadada. Todavía no. Estaba vacía. En una conversación, el hombre con el que se suponía que me iba a casar había tomado la mejor noticia de mi carrera de una década y la había reducido a bien. Me había medido contra una mujer de su pasado, sin que nadie se lo pidiera, casualmente, y me había encontrado deficiente. Esa noche no dormí. Seguí repitiendo sus palabras una y otra vez, como una mala línea en un balance que no puedes cuadrar. Tu ascenso no me impresiona. Deberías estar más avanzada a estas alturas. Como si fuera una acción rindiendo por debajo de las expectativas. A la mañana siguiente, Marcos se fue a trabajar como si no hubiera pasado nada. Me dio un beso en la mejilla. Mencionó que necesitábamos mirar muebles para el nuevo piso. Preguntó si me gustaba más el nogal o el roble. El piso de 2.800 euros al mes que yo había firmado. Sola. Vi cómo se cerraba la puerta tras él y me quedé allí, en la quietud, de repente consciente de lo ruidoso que puede ser el silencio cuando finalmente te está diciendo la verdad. En la encimera de la cocina, mi portátil estaba abierto. El contrato de alquiler todavía estaba en pantalla desde la noche anterior. No tenía intención de leerlo de nuevo. Mis ojos aterrizaron una vez más en la misma línea. Cláusula de desistimiento de 14 días. Por primera vez desde la llamada del ascenso, no sentí opresión en el pecho. Se sintió despejado. Y ese fue el momento en que todo cambió. No me enfrenté a Marcos esa noche. No porque tuviera miedo de la discusión, sino porque ya sabía cómo iría. Él se explicaría con calma, razonablemente. Me diría que me lo estaba tomando demasiado personal, que estaba tergiversando sus palabras, que solo intentaba ayudar. Y de alguna manera, al final, yo estaría disculpándome por ser sensible, en lugar de cuestionar por qué mi éxito había necesitado corrección en absoluto. Así que me quedé allí, en la oscuridad, mirando al techo, escuchando su respiración a mi lado, constante, tranquila, mientras mi mente daba vueltas. No impresionante. Fue la casualidad de ello lo que más dolió. No gritado, no lanzado como un arma, simplemente declarado,
como un hecho que él asumía que ambos entendíamos. Por la mañana todavía no había dormido. Marcos se levantó primero, se duchó, se vistió, se movió por el piso con la facilidad de alguien que se sentía completamente en casa. Se inclinó, me besó la mejilla y dijo: «Deberíamos mirar taburetes altos para el nuevo piso esta noche. La isla es más grande que esta». Lo vi irse. Luego me senté en la mesa de la cocina mucho después de que la puerta se cerrara. Mi café se enfrió. El champán de la noche anterior todavía estaba en la encimera, intacto. Las flores ya habían empezado a marchitarse por los bordes. Abrí mi portátil sin pensarlo realmente. El contrato de alquiler se cargó automáticamente. Hice scroll más allá del párrafo de cancelación. Luego volví a subir. Lo leí de nuevo, más despacio esta vez. 14 días, sin penalización, reembolso completo. Cerré el portátil. No estaba lista para decidir nada todavía, pero algo había cambiado. Una recalibración silenciosa, como cuando te das cuenta de que has estado leyendo el mapa al revés. El resto del día pasó borroso. Marcos me envió mensajes desde el trabajo. ¿Viste ese sofá que envié? Pensando en gris marengo. Además, ¿quieres el segundo dormitorio como despacho o habitación de invitados? Respondí con respuestas cortas. Se ve bien. Cualquiera funciona. Podemos hablar luego. Él no notó que algo andaba mal. ¿Por qué lo haría? En su versión de los hechos, solo había sido honesto con su pareja. Y las parejas honestas no se van por una sola conversación. Esa noche me encontré repasando cosas que había ignorado antes. La forma en que ponía los ojos en blanco cuando hablaba del estrés laboral. Cómo miraba su móvil durante mis historias, pero esperaba mi total atención durante las suyas. Los comentarios sobre su ex que surgían con demasiada frecuencia, siempre enmarcados como motivación. Ella había tenido éxito siendo más joven. Tenía mejores instintos. Sabía cómo presionarle. Yo nunca había competido. Nunca pensé que necesitara hacerlo hasta ahora. Esa noche, Marcos preguntó si quería pedir comida a domicilio. Dije que no tenía hambre. Se encogió de hombros, pidió para él y comió en el sofá mientras buscaba alfombras en el móvil. Lo observé desde la puerta y me di cuenta de algo que me dejó helada. No era cruel. Estaba convencido de que tenía razón. Y eso significaba que esto no se trataba de un mal día, o inseguridad, o estrés. Así era como él veía el mundo, cómo medía a las personas, cómo me había estado midiendo a mí todo el tiempo. Me fui a la cama temprano, sola. En algún momento de la noche, se deslizó a mi lado y pasó un brazo por mi cintura. Se sintió desconocido, pesado. No me moví. Miré a la oscuridad y pensé en el piso con vistas al skyline, el que yo había firmado con mi propio dinero, del que él hablaba como si ya fuera suyo. Pensé en lo fácilmente que mi década de trabajo se había reducido a un punto de referencia que yo no había alcanzado. Y me hice una pregunta que no pude dejar de escuchar. Si así es como me ve en mi mejor momento, ¿qué pasará la primera vez que me quede atrás? La respuesta llegó en silencio, pero fue muy clara. A la mañana siguiente, supe que no estaba enfadada. Había terminado de esperar ser lo suficientemente impresionante para alguien que siempre estaría mirando más allá de mí. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma, no porque me sintiera mal, sino porque necesitaba un día sin ruido, sin la voz de Marcos dando forma a la habitación, sin su versión de la realidad presionando sobre la mía. El piso se sentía diferente a la luz del día, más pequeño, como si ya hubiera empezado a encogerse alrededor de la vida que él estaba diseñando dentro. Me senté en la mesa de la cocina con mi portátil abierto y el contrato en pantalla otra vez. Me dije a mí misma que solo lo estaba revisando, que no estaba tomando ninguna decisión todavía. Pero mis ojos fueron directos al mismo párrafo, todavía válido, todavía limpio, todavía mío,
Miré la pantalla durante mucho tiempo. Luego cogí mi móvil y llamé a la agencia inmobiliaria. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «Hola», dije. «Llamo por un contrato que firmé hace 12 días. Quería confirmar la política de desistimiento». La mujer al otro lado de la línea fue eficiente, educada, sin emociones. «Sí», dijo. «Todavía está dentro de la ventana de 14 días. Reembolso completo de todos los depósitos. El procesamiento tarda de 5 a 7 días hábiles. ¿Le gustaría proceder?» Ahí estaba, sin drama, sin juicio, solo una elección. «Sí», dije. «Por favor, cancele el contrato». Confirmó mi correo electrónico, me dio las gracias. Eso fue todo. Cuando colgué, no sentí alivio. Todavía no. Me sentí tranquila, como una habitación después de que se han llevado los muebles. Para el mediodía, había encontrado un estudio a 15 minutos de mi oficina. Finca antigua, moqueta beige, electrodomésticos que parecían haber sobrevivido al menos a 2 décadas de abandono. El baño tenía pequeños azulejos hexagonales que nunca estarían completamente limpios, sin importar cuánto frotaras. 45 metros cuadrados, 850 euros al mes, gastos incluidos, mes a mes. No era aspiracional, pero era mío. Firmé los papeles esa tarde, pagué 1.700 euros en total, primer mes y fianza. Mientras caminaba de regreso a mi coche, el contraste me golpeó fuerte. 10.500 euros que casi había entregado por un estilo de vida que requería que siguiera probando mi valía. 1.700 euros por paz. Esa tarde volví al piso que Marcos y yo habíamos estado compartiendo durante el último año y empecé a empaquetar. Solo mis cosas, ropa que yo había comprado, libros que amaba, electrónica que pagué, utensilios de cocina que traje conmigo cuando nos mudamos. Cada caja se sentía deliberada, estabilizadora. Él llegó a casa mientras yo cargaba las últimas cajas en mi coche. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, la confusión agudizándose hasta la incredulidad. «Me mudo», dije. Soltó una risa, corta e incrédula. «¿Mudarte? Nos mudamos a nuevo piso en 3 semanas». «No», dije. «Me mudo a un estudio sola». Su expresión cambió. Molestia, luego algo parecido a lástima. «Esto es por lo de ayer, ¿verdad?», dijo. «Estás exagerando». «Estoy reaccionando», dije. «Hay una diferencia». «Solo estaba siendo honesto», dijo exasperado. «Y honestamente no me impresiona cómo estás manejando esto». Cerré el maletero y lo miré. «Mi ex de la universidad pensaba que yo era extraordinaria», dije con calma. «Creyó en mí antes de que tuviera nada que mostrar. No ganaba casi nada trabajando en una ONG, pero me hacía sentir que yo importaba». Me miró atónito. «Solo estoy siendo honesta», añadí. «¿No es eso lo que se supone que debemos de hacer?». Esta vez no se rió. Me subí al coche y me alejé conduciendo. Esa noche dormí en un colchón hinchable en mi nuevo estudio. La habitación olía ligeramente al gato del inquilino anterior. Las paredes eran finas, la farola de la calle parpadeaba afuera, y dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. La cancelación del contrato se procesó al día siguiente. Mis depósitos ya estaban de camino de vuelta a mi cuenta. Marcos no lo sabía. Pensaba que todavía nos mudábamos juntos, todavía planeando, todavía construyendo. Me enviaba mensajes sobre colores de pintura, distribución de muebles. Preguntaba si prefería un sofá rinconera o uno normal. Yo respondía educadamente, vagamente. «Suena bien, ya veremos. Hablamos luego». Sabía que debería terminarlo limpiamente, directamente. Pero una parte de mí, solo una pequeña y honesta parte, quería que él se parara en ese edificio de lujo con sus suposiciones y viera qué pasa cuando tratas a alguien como si fuera reemplazable. ¿Fue mezquino? Probablemente. ¿Me importaba?
Ni un poco. La primera semana pasó tranquilamente. Demasiado tranquilamente. Me quedé en mi estudio desempaquetando despacio, deliberadamente, como si me estuviera enseñando a mí misma a existir en un espacio más pequeño sin encogerme. Apilé libros en el suelo hasta que pude permitirme una estantería. Colgué 2 blusas en el armario y dejé el resto doblado en cajas. Compré un hervidor barato y una sola taza que me gustaba. Todo se sentía temporal, pero honesto. Marcos pensaba que me estaba quedando con una amiga. No preguntó cuál. Eso debería habérmelo dicho todo. Me escribía a diario sobre el piso, sobre logística, sobre un futuro que en su mente todavía estaba cerrado. ¿Te gusta crema o blanco para las paredes? Los de la mudanza necesitan un recuento. Creo que el hueco sería perfecto para un escritorio. Respondí con moderación, neutral, sin comprometerme. Cualquiera sirve. Podemos resolverlo. Tienes buen gusto. Nunca preguntó ni una vez cómo estaba. Al final de la primera semana parecía satisfecho, seguro de que me había enfriado, seguro de que esto era solo una fase, una de la que saldría una vez que la realidad volviera. La segunda semana fue cuando la realidad apareció. El martes por la tarde oí un golpe en mi puerta. No le había dado a Marcos mi nueva dirección, no directamente, pero él siempre había sido bueno uniendo piezas cuando le beneficiaba. Abrí la puerta y su expresión cambió en el segundo en que entró. Se congeló. El estudio era exactamente lo que era, pequeño, anticuado, claramente vivido, sin lavavajillas, una cocina con un fuego que tardaba más que los otros en calentar, un baño tan estrecho que tenías que entrar de lado para cerrar la puerta. Se quedó allí, escaneando la habitación con los ojos, como si estuviera caminando por una historia con moraleja. ¿Aquí es donde te has estado quedando?, preguntó lentamente. Sí, es pequeño, es asequible, frunció el ceño. Estamos a punto de mudarnos a un piso de 2.800 euros al mes. ¿Por qué vives como una estudiante universitaria a la que acaban de dejar? No respondí. Dio unos pasos más hacia adentro, su cara tensándose con cada detalle. Ni siquiera hay lavavajillas, dijo. Y espera, ¿eso es humedad en la esquina? Es carácter. Se volvió hacia mí, incrédulo. Este lugar es deprimente, Elena. Aquí es donde vive la gente cuando se ha rendido consigo misma. Ahí estaba, el mismo tono, la misma superioridad tranquila. Esto no va sobre el piso, dijo rápidamente, agitando una mano. Esto va sobre lo que dije la otra noche, ¿no? ¿Qué dijiste?, pregunté. Suspiró, ya molesto por el esfuerzo de explicar. Me malinterpretaste. No estaba diciendo que no seas exitosa. Estaba diciendo que podrías ser más exitosa. Hay una diferencia. Al compararte con mi ex, la estaba usando como ejemplo de lo que es posible. Dijo, eso es motivación. Eso es lo que hacen las buenas parejas. Se empujan mutuamente. Lo miré. Realmente lo miré esta vez. Él creía esto completamente. Eres tan sensible a veces, añadió. Lo sabes, ¿verdad? No respondí. El silencio se estiró entre nosotros, pesado e inflexible. Se movió incómodo, no porque dudara de sí mismo, sino porque yo no estaba jugando mi papel habitual. Finalmente, exhaló bruscamente. Ya se te pasará, dijo. Siempre lo haces. Se fue molesto, pero seguro de que esto era temporal. Seguro de que mi independencia era una rabieta, no una decisión. Esa noche me tumbé en mi colchón hinchable y miré el ventilador de techo mientras traqueteaba suavemente sobre mí. No era cruel. Estaba seguro en la creencia de que yo siempre me ajustaría para encajar en la forma de sus expectativas. Y esa certeza era exactamente por lo que esto no podía arreglarse. Para cuando comenzó la tercera semana, la presión aumentó. Su madre llamó 2 veces. Ese tono que usan las madres cuando fingen estar preocupadas, pero realmente están preguntando, ¿qué le has hecho a mi hijo? Fui vaga.
Estamos resolviendo algunas cosas. Se ofreció a mediar. Sugirió una comida familiar, una conversación, un reinicio, como si el respeto fuera un problema de agenda. Luego llegó el mensaje grupal. Marcos me añadió a un chat con su madre, su hermana y su mejor amigo. El asunto decía: actualizaciones de la boda, enlaces de lugares, fotos de vestidos, menús de catering, todo enviado con alegre asunción. Miré mi teléfono, atónita por lo eficientemente que un futuro puede continuar sin tu consentimiento. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo escalofriantemente simple. Marcos no estaba confundido, estaba procediendo. La tercera semana se sintió diferente. Ya no estaba simplemente esperando, estaba avanzando. El chat grupal se mantuvo activo todo el día. Enlaces a fincas que nunca había visitado, capturas de pantalla de arreglos florales, un largo mensaje de voz de su madre sobre cómo el marfil clásico fotografiaría mejor que el blanco. Nadie me preguntó qué quería yo. Asumieron. Silencié el hilo, pero no me salí. Todavía no. Verlo desarrollarse se sentía como estar detrás de un cristal, observando una vida que ya había seguido adelante sin mí. Ese jueves por la tarde, Marcos escribió de nuevo. Me he cogido el día libre mañana para la logística de la mudanza. Los transportistas están confirmados. He comprado ropa de cama nueva, de esa tienda de decoración exclusiva. Cara, pero merece la pena. Unos minutos después, llegó otro mensaje. Sé que las últimas semanas han sido duras, pero mañana es el comienzo de algo hermoso. Un nuevo capítulo. Nuestra vida real. Te quiero. No puedo esperar a construir nuestro hogar juntos. Miré la pantalla hasta que se oscureció. Luego, bloqueé mi teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa. Esa noche no dormí mucho. No porque estuviera ansiosa, sino porque me estaba preparando para el impacto. Para el momento en que la realidad finalmente alcanzaría el impulso. El día de la mudanza llegó tranquilamente. Estaba en mi estudio bebiendo café de mi única taza favorita cuando mi teléfono sonó alrededor de las 10 de la mañana. El nombre de Marcos iluminó la pantalla. Contesté. ¿Qué has hecho?, gritó, el pánico derramándose por la línea. ¿Qué has hecho, Elena? ¿A qué te refieres?, pregunté con calma. Estoy en el edificio, dijo, con los de la mudanza. El administrador me acaba de decir que el contrato fue cancelado. Me entregó papeles y dijo que no hay ninguna unidad reservada a nuestro nombre. Sí, dije, eso es correcto. Hubo una pausa, 10 segundos de silencio atónito. ¿Lo cancelaste?, preguntó. ¿Por qué harías eso? Porque no me voy a mudar a un piso de lujo con alguien que piensa que los logros de mi carrera no son impresionantes, dije. Alguien que me compara con su ex sin venir a cuento. Alguien que mide mi valía contra hitos que no he alcanzado y decide que estoy por detrás. Eso fue una conversación, espetó. Estaba teniendo un mal día. Mi jefe criticó mi informe trimestral. Me sentía inseguro. Así que pagaste esa inseguridad conmigo, dije. Y me hiciste sentir pequeña sobre el mayor éxito de mi vida. Solo estaba siendo honesto, dijo. ¿Preferirías que mienta? Fingir que creo que tu carrera es impresionante cuando... Se detuvo, pero no lo suficientemente rápido. ¿Cuándo qué?, pregunté. Nada. No, dije. Termina la frase. Silencio. Adiós, Marcos. Colgué. Luego bloqueé su número, su correo, sus redes sociales, LinkedIn también, porque por supuesto que estaba allí. Vi Zoom, todo. 20 minutos después, su madre llamó desde su teléfono. Contesté una vez, solo una vez. Tienes que arreglar esto, dijo sin saludar. Mi hijo está parado en un aparcamiento con un camión de mudanzas y sin ningún lugar a donde ir. Los de la mudanza están cobrando por hora.
¿Tienes alguna idea de lo humillante que es esto? Imagino que es casi tan humillante como que te digan que tu década de trabajo profesional no es impresionante, respondí, porque la ex de tu hijo ganaba más dinero a una edad más temprana. Ella no quiso decir eso así, espetó. Él quiso decir exactamente eso, dije, y se reafirmó en ello esta mañana. Estás siendo mezquina, dijo, vengativa. Ninguna mujer de verdad hace esto. No lo dejé tirado, dije. Tiene familia, tiene recursos. Lo que no tiene es una prometida dispuesta a financiar un estilo de vida mientras le dicen que no es suficiente. Me amó cruel, inmadura. Dijo que me arrepentiría de esto cuando ningún hombre quisiera a alguien tan frágil. Dejé que terminara. Tenga un buen día, dije, y colgué. Una hora después, su padre envió un mensaje. Las mujeres de verdad no hacen esto a los hombres que dicen amar. No respondí. Simplemente me senté en el borde de mi cama, ya no un colchón hinchable, sino uno real ahora, sencillo y firme, y escuché la quietud. Por primera vez en semanas, mi teléfono dejó de vibrar. El silencio no era solitario, era limpio. Pensé que ese sería el final. Una mañana dramática, unas cuantas llamadas telefónicas feas, luego silencio. Subestimé cuán profundamente se aferra la gente a una narrativa una vez que han decidido quién es el villano. Al día siguiente, la historia ya había comenzado a extenderse. Silenciosamente al principio, miradas de reojo, pausas en las conversaciones, el tipo de estática social que sientes antes de que alguien realmente diga tu nombre en voz alta. No me defendí, no inmediatamente. Fui a trabajar, tuve reuniones, revisé presupuestos, presenté previsiones. Mi equipo me felicitó de nuevo por el ascenso. Y esta vez cuando lo dijeron, les creí. No porque estuvieran impresionados, sino porque respetaban el trabajo detrás de ello. Esa noche, pedí comida de un tailandés calle abajo y la comí sentada con las piernas cruzadas en mi cama. Sin mesa todavía, sin sofá, solo espacio. Entonces los mensajes empezaron de nuevo. No de Marcos, de todos los demás. Primero, su hermana escribió: más vale que no te estés acobardando. Él ya ha puesto depósitos. Depósitos para una boda que no habíamos planeado juntos. Lugares que nunca aprobé. Proveedores con los que nunca estuve de acuerdo. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego dejé mi teléfono sin responder. Más tarde esa noche, una amiga común llamó. Solo estoy tratando de entender, dijo con cuidado. ¿Él dice que le hiciste ghosting? ¿Que desapareciste justo antes del día de la mudanza sin previo aviso? No desaparecí, dije. Cancelé un contrato que yo pagué y le dije exactamente por qué. Hubo una pausa. ¿De verdad dijo que tu ascenso no era impresionante?, preguntó. ¿Sí? ¿Y te comparó con su ex? Sí. Otra pausa, más larga esta vez. Oh, dijo en voz baja. Eso es malo. El cambio fue casi audible. No dije nada más. No necesité hacerlo. Para el tercer día, el mejor amigo de Marcos contactó a través de una cuenta falsa de Instagram. Casi admiré el esfuerzo. Solo estoy tratando de escuchar ambas partes, comenzaba el mensaje. Rápidamente se convirtió en un sermón. ¿Cómo había humillado a Marcos? ¿Cómo había avergonzado a su familia? ¿Cómo había destruido su salud mental? Respondí con 3 palabras. No es mi prometido. Luego bloqueé la cuenta. Día 4. Un amigo diferente me dijo que Marcos se había mudado de nuevo con sus padres temporalmente, que los de la mudanza le habían cobrado 800 euros por el viaje perdido, que los muebles que había comprado, la mayoría ya entregados, estaban apilados en su dormitorio de la infancia.
Debería haber sentido algo: culpa, satisfacción, vindicación. En cambio, me sentí terminada. Porque aquí está la parte que nadie parecía entender. Esto no era un castigo, era una alineación. Había pasado años ajustándome a mí misma, mi tono, mis expectativas, mis necesidades, para encajar en un futuro que otra persona estaba diseñando. Cancelar ese contrato no fue venganza, fue una corrección. El día 5 llegó una carta real. 5 páginas escritas a mano en papel grueso, con sus iniciales grabadas en la parte superior. Reconocí la papelería. Una vez dije que era excesiva. Él se había reído y dicho: los detalles importan. La leí una vez, luego otra. Página 1. ¿Cómo me atrevía a hacerle esto? Página 2. No había tenido intención de herirme. Página 3. Le debía una conversación real. Página 4. Una advertencia. Tenía capturas de pantalla. Podía decirle a la gente que lo había abandonado. Página 5. Perdón. Una oferta. Un camino de regreso. Doblé la carta cuidadosamente. La deslicé de nuevo en el sobre y la tiré a la basura. No con ira, decisivamente. Esa noche dormí sin sueños. Y cuando me desperté, el mundo se sentía más tranquilo. No porque el ruido se hubiera ido, sino porque yo había dejado de responder a él. Al final de la primera semana después del día de la mudanza, me di cuenta de algo inquietante. Ya no era parte de la historia, al menos no de la versión que se estaba contando. Lo oía en fragmentos, en pausas cuando entraba en una habitación, en la forma en que las conversaciones se suavizaban a mi alrededor, como si la gente estuviera manejando algo frágil que no entendían del todo. Aparentemente, le había hecho ghosting a Marcos. Aparentemente, lo había dejado tirado. Aparentemente, había entrado en pánico y me había autosaboteado por un comentario. Los detalles cambiaban dependiendo de quién hablaba, pero la conclusión seguía siendo la misma. Yo era la que había ido demasiado lejos. Al principio traté de ignorarlo. Me dije a mí misma que no importaba, que la gente pasaría página, que la verdad tenía una forma de salir a la superficie por sí sola. Pero la verdad no viaja tan rápido como la emoción, especialmente cuando otra persona está llorando más fuerte. En segundo fin de semana después de la cancelación, fui a la cena de cumpleaños de una amiga. Nada dramático, solo una reunión informal en un restaurante del barrio. Casi no fui, pero me negué a dejar que mi mundo se encogiera solo porque otra persona había decidido reescribirme. Supe que algo andaba mal en el momento en que llegué. Las sonrisas eran tensas, los abrazos vacilantes. La conversación se detuvo medio segundo demasiado tarde. A mitad de la noche, uno de nuestros amigos comunes me llevó aparte. «No quiero hacer esto incómodo», dijo con cuidado, «pero ¿es verdad que simplemente desapareciste de Marcos sin, ningún aviso?» No discutí, no me defendí. Saqué mi móvil, hice scroll, giré la pantalla hacia él. El hilo de mensajes de esa primera noche, las palabras exactas, la comparación, el no impresionante. Leyó en silencio, su expresión cambió lenta, inconfundiblemente. ¿Ella realmente dijo esto?, preguntó. ¿Él?, corregí. Sí, palabra por palabra. Exhaló fuerte. Vaya, dijo. Eso es... Sí, eso no es un mal día. Eso es una mentalidad. Asentí. Me invitó a una copa después de eso. Se disculpó por asumir. Dijo que había oído una versión muy diferente. Me lo imaginaba, dije. Así fue como fue después de eso. Una conversación a la vez, un recibo a la vez. Nunca difundí capturas de pantalla,
Nunca publiqué nada públicamente. No lo necesité. Solo dije la verdad cuando me preguntaron, y dejé que la gente se sentara con ella. No todos lo hicieron. Algunos eligieron el lado de Marcos inmediatamente. Dijeron que yo era fría, calculadora, demasiado centrada en mi carrera, como si la ambición fuera un defecto moral en lugar de un rasgo que habían admirado hasta que dejó de beneficiarles. Los dejé ir. Otros se mantuvieron neutrales, nos evitaron a ambos, cambiaron de tema, tomaron la salida inteligente, y unos pocos, en privado, contactaron para decirme que lo entendían, que habían estado allí, que habían ignorado comentarios como ese durante años, que deseaban haberse alejado antes. Una noche, casi 2 semanas después del día de la mudanza, me encontré con la hermana de Marcos en un supermercado. Ella me vio primero. Su carro se congeló a mitad del pasillo. Sus ojos recorrieron sobre mí rápido, evaluando, como si estuviera buscando signos de arrepentimiento. «Realmente le hiciste daño», dijo finalmente. «Lo sé», respondí. Parecía sorprendida de que no discutiera. «¿Pero sabes qué?», añadí. «Él también». No tuvo respuesta para eso. Solo sacudió la cabeza y se alejó. Ese fue el momento en que me di cuenta. La gente no estaba molesta porque yo hubiera hecho algo mal. Estaban molestos porque había hecho algo inesperado. Me había salido del papel con el que se sentían cómodos, la razonable, la que perdona, la que absorbe la decepción en silencio y mantiene las cosas avanzando. Interrumpí la narrativa, y la interrupción siempre parece crueldad para las personas que se benefician del status quo. Esa noche, de vuelta en mi estudio, desempaqueté la última caja. Contenía cosas que no había tocado en años. Viejos cuadernos, un certificado enmarcado de mi primer ascenso, una foto mía a principios de mis 20, de pie fuera de mi primer edificio de oficinas, sonriendo como si no pudiera creer que se me permitiera estar allí. Puse la foto en la estantería y di un paso atrás. Ya no reconocía a esa mujer, pero la respetaba porque me había traído hasta aquí. Y por primera vez, desde que todo esto comenzó, sentí algo cercano a la certeza. Que cuenten su historia. Yo finalmente estaba viviendo la mía. Sucedió por accidente. Eso fue lo que lo hizo peor. Estaba en una cafetería a la que rara vez iba, demasiado lejos de mi estudio, demasiado cerca de su oficina para estar cómoda. Me metí porque estaba lloviendo, porque necesitaba cafeína, porque no había dormido bien la noche anterior, porque la vida no deja de organizar colisiones solo porque has hecho una salida limpia. Estaba esperando mi pedido cuando oí mi nombre. Elena. Sabía quién era antes de darme la vuelta. Marcos estaba de pie unos metros detrás de mí, sosteniendo un vaso de papel que no había tocado. Parecía desgastado. No dramáticamente, no de una manera que suplicara lástima, solo más delgado por los bordes, como alguien que había estado repitiendo la misma conversación una y otra vez, esperando que eventualmente cambiara. No estaba solo. Una mujer estaba a su lado, alguien que no reconocí. Una compañera de trabajo, tal vez, o una amiga reclutada para el deber de apoyo emocional. ¿Podemos hablar?, preguntó. Solo 5 minutos. Consideré decir que no, no porque tuviera miedo, sino porque ya sabía cómo iría la conversación. Aún así, asentí. 5 minutos parecían sobrevivibles. Nos apartamos cerca de la ventana. La lluvia caía por el cristal en líneas desiguales. Hice un comentario, dijo inmediatamente, sin saludo, sin preámbulos. Un comentario en un mal día cuando estaba estresado e inseguro, y tú destruiste todo lo que construimos durante 3 años. Dejé que terminara. ¿Realmente crees que eso fue proporcional?, preguntó. Encontré sus ojos, calmada, firme. No hiciste un comentario, dije. Revelaste un estándar. Eso no es justo. Nada de esto es justo, respondí, pero es honesto. Su mandíbula se tensó.
Me equivoqué, dijo rápidamente. Vale, lo admito. No debería haberte comparado con nadie. No debería haber dicho que tu ascenso no era impresionante. Hizo una pausa, observando mi cara de cerca. Es impresionante, añadió. Trabajaste duro para ello. Ahí estaba, la actuación, el momento. ¿Es eso lo que quieres oír?, preguntó. Porque lo estoy diciendo. Sacudí la cabeza lentamente. Quería oírlo cuando importaba, dije, no cuando había consecuencias. ¿Así que eso es todo?, preguntó. ¿Ni siquiera vas a intentar arreglar esto? Lo intenté, dije, durante 3 años. Lo enumeré en voz baja, no con ira. Lo intenté mientras pagaba la mayoría de nuestros gastos compartidos. Lo intenté mientras tratabas mi trabajo como ruido de fondo. Lo intenté mientras hablabas de tu ex como un punto de referencia que yo no había alcanzado. Así no es como yo lo vi, dijo. Lo sé, respondí. Ese es el problema. Su voz se volvió áspera entonces, solo ligeramente. Tú tampoco eres perfecta, dijo. Eres fría. Te cierras. Tomas decisiones sin hablar las cosas. Asentí. Hice esto sin hablarlo, porque hablar no había funcionado. El silencio se estiró entre nosotros. La gente estaba mirando ahora, no abiertamente, pero lo suficiente. El barista había dejado de limpiar la encimera. Una pareja en una mesa cercana había hecho una pausa en medio de la conversación. Marcos parpadeó fuerte y miró hacia otro lado, su garganta trabajando como si estuviera tragando algo que no quería que nadie viera. Su acompañante dio un paso más cerca, una mano flotando cerca de su hombro. Me miró como si yo fuera algo afilado y peligroso, como si lo hubiera abierto en público. Recogí mi café cuando llamaron mi nombre. Espero que averigües qué es lo que realmente mides en las personas, dije suavemente, porque no está funcionando. Luego salí. No miré atrás, no reduje la velocidad. La lluvia se había aligerado a una neblina. La calle olía a limpio. No sentí nada dramático, ni triunfo, ni culpa. Solo distancia. Y la distancia, estaba aprendiendo, es su propio tipo de misericordia. Pensé que la cafetería sería la escena final, el encuentro accidental, la humillación pública que él mismo se había buscado, la marcha silenciosa. Así es como se supone que terminan las historias. Un momento limpio de cierre que permite a todos seguir adelante con una sensación de finalización. Pero el cierre es un privilegio que la gente espera cuando cree que se le debe una explicación. 3 días después, un correo electrónico aterrizó en mi bandeja de entrada de la madre de Marcos. Había encontrado mi dirección de trabajo, de alguna manera. No pregunté cómo, no quería saberlo. El asunto decía, esto es culpa tuya. El correo era corto, directo, furioso. Has destruido a mi hijo. No está comiendo. No está durmiendo. Está hablando de dejarlo todo y mudarse a la otra punta del país para empezar de cero. Esta es tu responsabilidad. Todo lo que hizo fue compartir sus sentimientos honestos contigo, y tú lo castigaste por ello. Eso no es fortaleza. Eso es crueldad. No vuelvas a contactar con esta familia nunca más. Lo leí una vez, luego otra, despacio. Esperé a que algo surgiera en mí. Ira, actitud defensiva, el impulso de explicarme una última vez. No salió nada, porque finalmente entendí algo que hizo que todo lo demás encajara. No querían una explicación, querían una confesión. Una disculpa que restaurara la versión de los hechos donde Marcos era la parte herida, y yo era la inestable que no podía manejar la verdad. No les iba a dar eso. Archivé el correo, sin respuesta. Esa tarde salí a caminar después del trabajo, sin auriculares, sin destino, solo movimiento. La ciudad zumbaba a mi alrededor, gente discutiendo por teléfono, riendo en las aceras, viviendo vidas enteras que no tenían nada que ver con mi ruptura. Fue extrañamente tranquilizador.
3 años con alguien no desaparecen solo porque decides que tiene que terminar. Había buenos recuerdos enterrados en los escombros. Viajes que habíamos hecho, bromas que solo nosotros entendíamos, noches que se sentían seguras simplemente porque estábamos juntos. Perder eso todavía dolía, pero el dolor no era lo mismo que el arrepentimiento. El arrepentimiento habría significado quedarse. Esa noche me senté en el suelo de mi estudio y me apoyé contra la pared, comiendo sobras directamente del tupper. El espacio estaba tranquilo, sin comentarios, sin corrección, sin nadie evaluando si mis decisiones eran lo suficientemente impresionantes para merecer aprobación. Mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de un número desconocido. No lo abrí. Lo bloqueé. Luego puse el teléfono boca abajo y dejé que el silencio se asentara. Por primera vez desde que todo esto empezó, no sentí que estuviera reaccionando más. Me sentí terminada. Han pasado unas 6 semanas desde el día de la mudanza. Tiempo suficiente para que el ruido se desvanezca. Tiempo suficiente para que los patrones se asienten. Tiempo suficiente para que yo distinga la diferencia entre echar de menos a alguien y echar de menos quien pensabas que eran. El estudio ya no se siente temporal. Compré un sofá real el fin de semana pasado. Nada lujoso, una rinconera gris de un outlet de muebles que olía ligeramente a polvo de almacén y tela nueva. Lo subí por las escaleras yo misma porque el edificio no tiene ascensor. Y en algún lugar entre el segundo y el tercer tramo me reía a carcajadas, sudorosa, sin aliento, extrañamente orgullosa. Colgué algunas obras de arte en las paredes. No caras, solo cosas que hacían que el espacio se sintiera mío. Una cafetera decente se asienta en la encimera ahora. Del tipo que hace las mañanas más fáciles sin fingir ser lujosa. Es pequeña, pero es honesta. El trabajo ha ido bien, ocupado, desafiante de la manera que te afila en lugar de drenarte. Mi equipo me trata diferente ahora, no por el título, sino porque he dejado de disculparme por ocupar espacio. Mi jefe mencionó casi casualmente que ya se me está considerando para el siguiente nivel en un par de años, más avanzada de lo que nadie esperaba. Imagina eso. No he sabido nada de Marcos directamente en semanas. La red de amigos comunes se ha quedado mayormente en silencio. Unas pocas personas eligieron su lado. Unas pocas eligieron el mío. La mayoría hizo lo que los adultos eventualmente hacen cuando el drama pierde su novedad. Siguieron adelante. A veces, tarde en la noche, todavía pienso en las partes buenas. 3 años no son nada. Tuvimos momentos reales, comodidad, familiaridad, bromas internas que todavía tendrían sentido si las escuchara hoy. Perder eso duele incluso cuando la pérdida es necesaria. Pero entonces recuerdo la forma en que sonó su voz cuando dijo que mi ascenso no era impresionante. La facilidad con la que me comparó con otra persona mientras yo estaba allí, de pie, sosteniendo champán y flores, tratando de compartir alegría con la persona que amaba. Y sé que tomé la decisión correcta, porque eso no fue un mal día. Eso fue una visión del mundo. Una visión del mundo donde el amor es condicional, donde la valía se mide, donde el éxito solo es impresionante si supera la línea de tiempo de otra persona. No estoy viviendo en un piso de lujo con vistas al skyline. Estoy viviendo en un pequeño estudio, con azulejos hexagonales en el baño y vistas al aparcamiento. Pero también estoy viviendo sin alguien que pensaba que yo no era suficiente. Y ese intercambio valió la pena cada metro cuadrado.